Se creía que el gran drama de la temporada en Los Ángeles había terminado con el fichaje épico de Ohtani por $700 millones, un contrato que paralizó al mundo del deporte. Pero permítanme decirles algo que el front office intentó ocultar. La verdadera batalla, la más crucial para el futuro de los Dodgers, no fue por una superestrella, sino por un modesto contrato de $5.5 millones. El mismísimo Shohei Ohtani rompió su legendario silencio para interceder personalmente ante la gerencia con una confesión que revela cómo Miguel Rojas no solo salvó la cultura del equipo, sino, literalmente, a la joven promesa japonesa Roki Sasaki de la profunda soledad. Si te apasionan las historias donde el espíritu de equipo vale más que cualquier jonrón, bienvenido a 200 Flash, el único lugar donde desenterramos las verdades ocultas que forjan campeones. La noticia inicial de la renovación de Miguel Rojas, un pacto de $5.5 millones que probablemente marca su temporada final como jugador activo antes de pasar a la dirección técnica del club, generó escepticismo inmediato. El argumento estadístico de los detractores es brutal. Un jugador de 35 años, con un promedio de bateo que rara vez supera la barrera de .240, justifica ese espacio y dinero en un roster cargado de estrellas que apuntan al tricampeonato. La prensa, superficialmente, lo criticó. ¿Es un lujo innecesario en la era del análisis avanzado y el enfoque en el WAR? Pero aquí es precisamente donde los números fríos fallan catastróficamente. Los que conocen el camerino, los que han visto a este equipo luchar bajo la máxima presión, saben que Rojas no es un jugador utilitario. Es la fibra moral y el pegamento invisible que une a personalidades explosivas. Como bien apuntó el influyente analista deportivo Rick Sutton, su WAR, victoria sobre el nivel de reemplazo, puede ser un 1, 2 o 1.5, una cifra respetable para un utility, pero su GAR, Glue Above Replacement, es incalculable y fundamental para una dinastía. Los Dodgers, con él en el campo, tienen un diferencial de victorias de más 0.8 en entradas de alta tensión. El valor de Rojas no se mide en home runs, sino en la gestión silenciosa del pánico, como aquel dramático empate en la novena entrada del séptimo juego de la Serie Mundial contra los Blue Jays, o ese tiro de flecha a home que evitó una derrota por walk-off en la jugada siguiente. Rojas es un metrónomo psíquico, y si un reloj se rompe, la orquesta se desintegra. El verdadero terremoto cultural que sacudió la percepción de Rojas de jugador de rol a pieza angular ocurrió el día después del anuncio. Shohei Ohtani, el hombre que prefiere que su bat y su guante hablen por él, tomó la palabra de manera absolutamente inesperada. Ohtani fue directo, con esa rara intensidad que solo muestra en los momentos cruciales. Rojas es el guardián de la atmósfera, un fuego que arde por dentro, lejos de los focos, declaró. Lo impactante no fue la alabanza, sino la historia detrás. Ohtani reveló a la prensa internacional detalles hasta entonces desconocidos, cómo Rojas había estado trabajando en secreto, ajustando los sutiles pasos defensivos de Mookie Betts, o cómo era el primero en consolar a Freddie Freeman en el locker durante sus slumps. Pero el punto de inflexión fue la revelación sobre Roki Sasaki, el joven prodigio japonés que llegó a la MLB enfrentando un shock cultural abrumador. Él, Rojas, me dijo, no te preocupes por Sasaki, yo me encargo de que se sienta como en casa. Su ansiedad no es estadística, es humana, confesó Ohtani. El detalle que movió a todo el camerino fue que Rojas había cambiado intencionalmente su música de entrada, insertando un fragmento musical que sonaba fonéticamente como Rocky, simplemente para hacerlo sentir incluido. Ese simple gesto no fue un juego, fue un acto deliberado de hermandad. Él lo salvó. Pero la magnitud completa de esta devoción mutua se reveló más tarde en una entrevista íntima concedida por el propio Rojas, visiblemente conmovido.
El veterano venezolano reveló que su renovación no había sido una simple decisión de la directiva basada en el payroll. Este contrato no es solo mío, musitó Rojas. Shohei luchó por mí. Rojas explicó que Ohtani, en reuniones privadas y aparentemente sin que el venezolano lo supiera, utilizó su enorme influencia para defender la necesidad cultural de Rojas, presentando evidencias anecdóticas y tangibles de su liderazgo silencioso. Lo que es más extraordinario y un acto casi inaudito en la Major League Baseball es que Ohtani solicitó asistir a la mesa de negociaciones de Rojas para testificar personalmente. Me dijo que quería transmitirles directamente cuán esencial era yo para la estabilidad emocional del equipo y que me merecía un retiro digno dentro de la organización, explicó Rojas, con la voz quebrándose. Un superastro con un contrato de 7 billones moviendo cielo y tierra por un jugador utilitario de 5.5 millones. ¿Por qué? Rojas tiene su propia teoría. Shohei no estaba pensando en mí, estaba pensando en la cultura. Él es un líder que guía con la espalda, no con la voz. Y para él, la cultura es la clave del tricampeonato. Este es el clímax de la historia. El hombre de los números fríos actuando como un protector de la cultura, comprendiendo que la cohesión interna vale más que el mejor promedio de bateo. Y justo cuando pensábamos que la historia era la devoción de Ohtani hacia Rojas, Mookie Betts entró en escena con una perspectiva que cambió el prisma final. Betts, el cerebro competitivo del equipo, reveló la dinámica inversa. ¿Saben por qué Rojas respeta tanto a Shohei? No es por su brazo o sus cuadrangulares, afirmó Betts con una sonrisa llena de conocimiento. Es porque Shohei nunca ha actuado como una superestrella de 700 millones. Betts detalló la historia de un día particularmente agotador donde Ohtani, a pesar de su estatus de ícono mundial, fue el primero en llegar al clubhouse y el último en irse, limpiando su propio equipo en silencio mientras los jóvenes aún se quejaban de la fatiga. Rojas lo observaba en silencio. Vio que la humildad de Shohei no era un acto, sino la esencia de su liderazgo, dijo Betts. Este respeto era mutuo y simétrico, la base de un liderazgo compartido. Betts concluyó con una declaración que resonó profundamente en el periodismo. Aquí hay 3 pilares que sostienen a los Dodgers: la experiencia y la voz de Rojas, la humildad y la presencia silenciosa de Ohtani, y mi fuego competitivo. Si falta uno, la dinastía se tambalea, sin importar cuántos hits conectemos. Es una refutación brillante a quienes critican el contrato de Rojas. La gerencia entendió que desmantelar ese triángulo de liderazgo, ese núcleo interno, hubiera sido un acto de sabotaje organizacional. El reenganche de Miguel Rojas no fue, por tanto, una mera operación de roster para tapar huecos en el infield, fue una declaración de intenciones. Los Dodgers acaban de asegurar que la infraestructura emocional, ese eslabón que mantiene unida a una constelación de egos y talentos, permanezca intacta para el asalto al tricampeonato, un territorio inexplorado en la historia reciente de la franquicia. Al asegurar a Rojas, no solo por un año más de juego, sino por un futuro en desarrollo de jugadores, la organización garantiza la transmisión de ese espíritu samurái que los japoneses tanto admiran en él. Un espíritu de sacrificio y respeto que Ohtani valora por encima de cualquier estadística. La pregunta que queda flotando en el aire no es si los Dodgers pueden ganar la Serie Mundial, sino si el espíritu silencioso de Miguel Rojas es el secreto que necesitaban proteger para hacer historia. Si esta inmersión profunda en la cultura secreta de los Dodgers te ha impactado, no olvides darle me gusta, compartir este video con otros fanáticos del béisbol y suscribirte a 200 Flash para no perderte ninguna verdad oculta. Y ahora, queremos saber tu opinión. ¿Crees que la intervención personal de Ohtani en el contrato de Rojas es la prueba definitiva de su transformación de superestrella individual a líder cultural en la MLB y el movimiento más inteligente de la temporada? Déjanos tu comentario abajo.